Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Alejandra Alvarado. Espero estén muy bien. Hoy les hablaré de los textos literarios, la lírica, poesía, contenido semántico. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. No olviden tomar las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia y, por supuesto, quedándose en casa. Comencemos. Recordemos juntos lo siguiente. ¿Qué son textos literarios? El texto literario es un tipo de texto caracterizado por el predominio de la función poética del lenguaje. Son aquellos escritos en que el autor denota emotividad. Se clasifican en narrativos, líricos, dramáticos. Exploremos conocimientos. Respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la lírica? ¿Cuáles son los elementos de la poesía? ¿Qué significa el verso Juventud, Divino Tesoro? ¿Qué figura literaria está presente en el verso? En este momento explicaré textos literarios, lírica, poesía, contenido semántico. Veamos. ¿Qué es la lírica? La lírica es un género literario en el que el autor quiere transmitir sentimientos, sensaciones, anhelos, recuerdos y emociones profundas con respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual es el verso. También encontramos textos líricos en prosa. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este género se cantaba y estaba acompañado por un instrumento llamado lira. Ya estudiamos lírica. Ahora conoceremos los elementos de la poesía. Veamos cuáles son. Verso. Es cada una de las líneas del poema. Estrofa. Es el conjunto o agrupación de versos que poseen cierta medida o que tienen una rima común. Poema. Es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Leamos el siguiente poema. Las nubes. Las nubes con sus formas caprichosas, revolando impelidas por el viento, me hicieron pensar por un momento en la efímera vida de las cosas. Al cambiar sus figuras vaporosas, al empuje del raudo movimiento, las creyó el visionario pensamiento, alas de gigantes mariposas. Ora fingen tropel de extraños seres, siluetas de fantásticas mujeres o visiones de un mágico espejismo, pórticos de palacios imperiales, errando en la locura del abismo. Autor Froilán Turcios. Muy bien, hemos leído el poema de Froilán Turcios. Ahora identifiquemos en este los elementos de la poesía. Háganlo conmigo. Identifiquemos el verso. Muy bien, pero recuerden que todas las líneas del poema son versos. Ahora identifiquemos la estrofa. Excelente, pero recuerden que este poema está conformado por 3 estrofas.
Ahora identifiquemos el poema. Muy bien, el poema es el producto final conformado por estrofas que a su vez están formadas por versos. Excelente. Ya identificamos cuáles son los elementos de la poesía, pero no hemos dicho qué es la poesía. Es la composición literaria o expresión artística de la belleza o sentimiento por medio de la palabra escrita en verso. Es una manifestación literaria que responde especialmente a un estado de ánimo de quien la escribe y de quien la lee. En la poesía hay un contenido semántico. La semántica se encarga de estudiar la relación que se establece entre esos símbolos y el significado que expresan. Para comprender mejor el concepto de semántica, leamos juntos un fragmento del poema Las nubes. Las nubes con sus formas caprichosas, revolando impelidas por el viento, me hicieron pensar por un momento en la efímera vida de las cosas. Este es el contenido del poema, pero debemos conocer el significado de este. Las nubes se forman libremente de diversas formas que se mueven en el espacio. Hace referencia a las nubes para referirse a las cosas que duran poco tiempo o que pasan rápido. Veamos otro ejemplo de un poema y su significado. Lean conmigo. Como el toro lo encuentro diminuto, todo mi corazón desmensurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado como el toro. Este es el contenido del poema. Ahora conozcamos su significado. El autor compara al toro con el hombre. Se refiere al sufrimiento que padece el toro a manos del torero, tal como el hombre enamorado sufre por una mujer que no le corresponde. Es importante saber que en la poesía se usa el lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad en sentido totalmente objetivo. Por ejemplo, el Sol forma parte del sistema solar, mientras que el significado connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones a través de la palabra utilizada. Se refiere a lo subjetivo y está presente en las figuras literarias. Por ejemplo, eres como un sol en mis días oscuros. ¿Alguien puede decirme qué figura literaria se utiliza en este verso? Símil o comparación. Muy bien. Observen otros ejemplos. Lean conmigo. Sol de invierno. Bajo el invernadero naranjos en maceta y en tonel pintado de verde la palmera. Autor Antonio Machado. El libro. El libro es fuerza, es calor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Autor Rubén Darío. La poesía usa como recurso el lenguaje figurado. Pero, ¿qué es el lenguaje figurado?
El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que pueda ser real o imaginaria. Veamos un ejemplo. ¿Qué significa el verso Juventud, divino tesoro? Hace referencia a esa edad dorada y añorada en la que uno puede vivir el presente sin preocuparse demasiado del futuro. Pero, ¿qué figura literaria está presente en este verso? La figura literaria en este verso es la metáfora, que es la relación sutil que se establece entre dos ideas o imágenes. Observemos otro ejemplo. Lean conmigo. Esa mujer con piel de seda, pero su corazón es de piedra. Sin embargo, me hace sentir en las nubes el suave olor como algodón de su perfume. Este es el contenido del poema. Ahora conozcamos el significado. Se refiere a que su piel es suave y la identifica con la seda. Su corazón es duro porque no muestra sus sentimientos, lo identifica con una roca. Su olor es muy agradable y la suavidad de ese aroma lo compara con un algodón. Muy bien, hoy aprendimos que la lírica es un género literario en el que el autor quiere transmitir sentimientos, sensaciones o emociones profundas con respecto a una persona u objeto de inspiración. Los elementos de la poesía son verso, estrofa y poema. La semántica se encarga de estudiar la relación que se establece entre lo que escribe el autor y el significado que expresa su escrito. Muy bien, para poner en práctica lo que hemos aprendido, realizarán la siguiente tarea. Lea con entonación y ritmo el siguiente poema y conteste las preguntas. ¿Volverán las oscuras golondrinas? Este es un fragmento del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Después de haber leído el poema con la correcta entonación, responderán las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mensaje del poema? ¿Cuáles son las figuras literarias en el poema? ¿Qué significa la palabra absorto en el poema? Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.